A su vez también los del grupo del viernes en la mañana, si hay alguien que pueda darlo el jueves en la noche, vamos a ver. Yo les voy a confirmar, pero extraoficialmente estaríamos corriendo la fecha del examen para el día jueves a las 6:15 para nuestro grupo y viernes a las 7 de la mañana para el otro grupo. El problema que creo que la universidad y la parte administrativa trabajan solo hasta las 4 de la tarde, me parece. Así que yo el lunes, martes voy a estar confirmando ya vía grupo, ¿ya? No tengan pena. ¿Alguna consulta? No, claro. ¿Alguien quería preguntar algo? Ingeniero, ¿tiene planeado que el horario sea el mismo el día que toque? Por eso, sí, yo creo que vamos a tomar jueves a las 6:15 el grupo de la noche y viernes el grupo de la mañana. Sin embargo, los que no pueden dar en la noche pueden dar en la mañana o al revés. Pero les voy a confirmar recién el lunes esto, voy a consultar la disponibilidad del aula el día jueves en la noche, a las 6:15. ¿Ok? Avisen a sus compañeros, aquellos que no asisten a clases, pero lo primero que preguntan es cuándo será el examen. ¿Ah? Bien. ¿Alguna otra consulta? Voy a hacer algunos conceptos. Sí, diga usted. Alguien estaba... el aula que vamos a conseguir, es un aula grande, entonces allí vamos a poder caber fácilmente sin mezclarnos mucho, sin juntarnos mucho. Yo creo unas 50 personas que han de ser los que van a dar examen en modo presencial, ¿no? Algunos van a poder dar examen en forma virtual, pero recomiendo que los que tienen condiciones de hacerlo en presencial, lo hagamos presencial. Es mucho mejor. Entonces, hay dos grupos, el jueves en la noche y el viernes en la mañana. Extraoficial es esto, pero vamos a, entre lunes y martes, oficializar, ¿ya? Bien. ¿Alguien hace un comentario, ni modo, cómo es eso? Voy a enfocar a la pizarra. A ver, me permite un momento. La primera parte de la materia estaba constituido por los sistemas combinacionales. La mayoría de los sistemas que diseñamos pertenecen a un modelo posterior al sistema combinacional. Sabemos que un sistema combinacional genera una o varias salidas a partir de los valores de entrada. Sin embargo, la mayoría de los sistemas requieren la condición de tiempo del pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Es decir,
necesitamos realimentación, necesitamos incorporar el concepto de memoria, de memorizar un estado y de realimentarlo. Que todos los sistemas normalmente son secuenciales. Veamos, por ejemplo, una operación de haber dado un examen primer parcial y que yo pueda darle la nota inmediatamente. Entonces, supongamos que es un examen oral. El momento en que yo termino el examen oral, podría decirle su nota. Ese sería un sistema combinacional, porque la nota depende de lo que usted hizo, de lo que usted presentó. Entonces, un sistema combinacional genera una salida a partir de los valores de entrada. Pero seguramente luego va a haber un segundo parcial, un tercer parcial, la acumulación. Entonces, ya estamos hablando en función del tiempo. Entonces, tengo que guardar su primer nota del primer parcial en algún lugar. Tengo que guardarlo. Así sea mi memoria, que lógicamente ya es frágil, sino tal vez en una planilla, en un disco duro, en fin, pero tengo que guardarlo. A esa nota, en un momento le voy a sumar el segundo parcial, la empoderación, y en otro momento posterior, el final, y así sucesivamente, para que al final del semestre recién usted tenga la nota, que va a ser la historia de todo lo que usted realizó durante el semestre. Ese es un sistema secuencial. Si hoy en esta tarde hiciéramos una operación de negocios, la utilidad estaría reflejada en cuánto vendí y cuánto me costó. Ese es un sistema combinacional. Solo me está dando un dato, que es la utilidad. Cómo me fue en la operación, ¿no? Ese es un sistema combinacional. Pero ahora, si yo quisiera ver cuánto he ganado durante el mes, si la acumulación me da para hacer otras operaciones, inversiones, en fin, entonces tenemos que recurrir a un sistema más sofisticado que viene a ser un sistema secuencial. Entonces, un sistema secuencial existe memoria, por lo tanto, los datos que yo tengo en la memoria van a ser utilizados. Entonces, dicho de otra forma, yo les voy a dibujar en la pizarra el sistema secuencial y el sistema combinacional, ¿no? Entonces, conceptualmente... Buenas tardes, Inge, una pregunta. Perdón. Conceptualmente hemos dicho que esta salida de una función x, y, z, por ejemplo, depende de los valores de x, y z que van a determinar una salida cuando acá en el sistema combinacional yo estoy fijando claramente qué es lo que quiero, ¿no? Quiero detectar números tales, etcétera, etcétera. Entonces, esta condición me va a hacer ver el contenido de la entrada y ver si cumple con esa hipótesis para que la salida sea 1, o si no cumple, entonces la salida será 0. Ese es un sistema combinacional. Ahora bien, a un sistema combinacional, si yo la salida la realimento hacia la entrada, entonces ya obtengo un sistema secuencial. Ahora ya tengo que hablar de las salidas como una función del tiempo, f de t, ¿no? Entonces, f de t menos 1, un tiempo anterior, que me va a generar un f de t. Si yo realimento este f de t a la entrada, lo que voy a generar es f de t más 1. Me está poniendo en función
definición de un eje que se llama tiempo. Presente, futuro, pasado. Es muy fácil distinguir para nuestros problemas el presente, el pasado y el futuro. Es muy fácil. Pero cuando estamos diseñando y considerando las variables, cuando ya estamos trabajando, en lo que se refiere a hacer el análisis, hay mucha confusión y se vuelve complejo cuando no tenemos estos conceptos bien claros. ¿Ok? Tengo el presente, que es lo que voy a generar cuando realimento la señal. Una señal posterior al presente, ¿no? Entonces, esa realimentación se llama memoria. Estoy memorizando qué era lo que había ayer. Ah, esto. Lo sumo a lo que tengo hoy y generaré un total. Así que en la vida normal es fácil diferenciar el tiempo en el presente, el pasado y el futuro, ¿no es cierto? Pero, vuelvo a repetir, tengan cuidado y seamos muy ordenados a la hora de hacer un análisis, ¿ya? A la hora de hacer un análisis hay momentos en que la situación se vuelve un poco compleja. Algo que me viene a la memoria es esa serie, esa película que Terminator, ¿no? Donde una persona del futuro regresaba al presente para generar un pasado, en fin, ¿no? Y cuidar de que la esposa se embarace para cuidar al bebé, y el bebé era el jefe, no sé, ¿se acuerdan ustedes, no? Si tú no estuviste concentrado y mirando esas películas, esa serie, ¿no? 1, 2, 3, entonces hay un momento en que se te hace un poco complejo. Es decir, cuando llegas a la mitad de la película, de algo, al final no lo entiendes, tienes que preguntar qué pasó con él. Alguien te va a tener que explicar. Y lo mismo sucede con nuestros sistemas, ¿no? Hay un momento en que hay un poco de confusión, entonces vas a tener que poner muy en claro tus conceptos para salir de ellos. Si tú sos una persona ordenada, dedicada, no va a haber problemas, ¿ok? Entonces, ¿quién origina los sistemas secuenciales? Es una burbuja, es denominada flip-flop. Flip-flop es una celda de memoria. ¿Okay? Es una realimentación de dos compuertas básicas que conocemos. Acá está una compuerta ALT y otra compuerta ALT que generan una salida, pero que dependen o están realimentadas. Entonces tengo una salida Q y una salida Q negativa. A la primera entrada le llamo R de reset y a la otra entrada le llamo S de set. Entonces, para analizar esto, yo tengo que hacer una tabla de estados. Una tabla de estados me da los datos. ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece con este circuito? Dos compuertas instaladas de esta forma, algo sencillo. Entonces, tendríamos 4 casos para analizar. Cuando este es 0 y este es 0, cuando este es 0, este es 1. Cuando R vale 1 y S vale 0. Y finalmente, cuando ambos valen 1, 1. Cuando tenemos un sistema, para generar y para determinar qué es lo que hace, tenemos que hacer un análisis. ¿Ok? Entonces,
aquí ya vamos a ver claramente que existe análisis y la otra cara de la medalla, el dual del análisis, el complemento del análisis, se llama diseño. Ambos inician en ambos extremos y llegan a los otros extremos. Es decir, análisis, yo voy a analizar algo que ya está construido, algo que ya está inventado, pero que necesito saber exactamente cómo funciona. Entonces voy a analizarlo bien el circuito para determinar qué es lo que hace, si yo introduzco algunas variables, qué acontece. Si yo quiero perfeccionar el sistema, tengo que conocerlo muy bien, para eso tengo que hacer un buen análisis. Y si quisiera agrandarlo, o sea, hacer una versión upgrade de esa, que tenga algunos otros aditamentos que considere, entonces para eso tengo que hacer un análisis. Y en la vida profesional para ustedes también, o son analistas de sistemas, por decirles, o son diseñadores de sistemas. Entonces, el análisis parte del circuito, del objeto, y enuncia sus variables, hace todas las fases de las variables, la parte del modelo matemático, y terminas en el análisis generando formas de onda del comportamiento del circuito. En cambio, el diseño parte del otro extremo, parte de la hipótesis. ¿Qué es lo que quieres diseñar? ¿Qué quieres inventar? Entonces, todavía eso, si no está claro, no vas a poderlo diseñar, pero tienes que poner tus ideas bien en claro. Quiero diseñar esto, que haga esto, cuando haga esto y genere esto, algo así, bien claramente. Entonces, tú tienes la hipótesis, haces tus variables, todas las fases de los modelos matemáticos y llegas al circuito. ¿No? El circuito te dice, esto es lo que estaba buscando, esto es lo que hace esto, lo que yo quería hacer este circuito. ¿Ok? Entonces, dos cosas muy diferentes. El análisis tiene el circuito y genera la hipótesis. El diseño toma la hipótesis y genera el circuito. Cuando nosotros hagamos análisis, vamos a utilizar una tabla, la tabla de estados. Cuando hagamos diseño, vamos a utilizar la tabla de transición. Ambas tablas son duales también. Así que, bueno, ya estamos acostumbrados a la dualidad. Si no es 0, es 1. Si no es suma, es producto. Si no es AND, es NOR. Si no es NAND, es NOR. NOR, ¿no? Así. En fin. Ahora colocaremos los valores de L y S y generaremos Q y Q negado. Primero vamos a hacerlo con calma, con el color negro, el primer estado. Si L es 0 y S es 0, entonces 0 por algo, 0 negado 1. Este 0 también acá, 0 por algo que no conozco, 0 negado 1. Es decir, ya estoy generando mi salida sin necesidad de conocer estos valores. Que eso es lo que dice la compuerta, ¿no? Estamos entrando en un régimen inhibit, ya está fijado, el 0 ya está fijando. Basta que haya un 0, la salida es 0. Pero como está negado, la salida sería 1. Pero también acá es un momento de explicar qué ocurre con Q y con Q negado. En realidad es la misma variable, pero si Q vale 1, Q negado debería ser 0. Y entonces Q negado está indeterminado, porque por un lado, la entrada le está obligando a que sea 1.
Y conceptualmente no puede ser 1, ya que Q vale 1, entonces Q negado debe ser 0. Así que acá hay una indeterminación. Se pone XX como valor y se pone no determinado. Pero es un caso de inestabilidad, por lo tanto, también puede ser tamaño no permitido, no deseado, indeseado, o finalmente indeterminado. Entonces, en definitiva, un caso prohibido. Cuando yo tengo 0, 0, ahí me genera un caso prohibido, porque genera una ambigüedad entre Q y Q negado. Entonces tenemos un problema en el circuito cuando ambos son ceros. Entonces decimos, bueno, es una tarea a corregir posteriormente. Por ahora, seguiremos analizando con los otros casos. Con este primer caso parece decirnos, pucha, este circuito no va a funcionar. Hay inestabilidad. Pero vean, ¿qué ocurre con verde cuando R vale 0? Este vale 1. Este 0 genera acá 1. Este 1 está esperando el otro valor que ya viene. Entonces 1. 1 por 1, 1 negado 0. Este 0 viene acá. 0 por 0, 0 negado 1. Este 1 viene acá. 1 por 1, 1 negado 0. Y así se va realimentando. Mientras no cambien los valores de R, S, Q, toma el valor de 1 y Q negado toma el valor de 0. Ahí no hay un caso indeterminado. Ahí está definida la salida. Bien, veamos el otro caso. Cuando R vale 1 y S vale 0. Ahora, esta compuerta por este 0 ya se pone en 1. Ese 1 viene acá y tengo 1 por 1, 1 negado 0. Este 0 viene acá, 0 por 0, 0 negado 1. Este 1 viene acá, 1 por 1, 1 negado 0. Y así, ¿no? Es decir, acá lo vamos a poner. Q se pone en 0 y Q negado en 1. Bien. Hasta ahí no me está mostrando nada de lo que vamos a descubrir de cómo la electrónica con este flip-flop hace un salto universal grande en cuanto a los sistemas, de poder diseñar sistemas secuenciales, sistemas que tienen que ver con el tiempo, principalmente con memoria. Entonces, uno de los datos más importantes de cualquier dispositivo es su capacidad de almacenamiento. ¿Cuánto de memoria puede almacenar? Y hoy estamos hablando de cantidades grandinísimas en componentes pequeños e inclusive diría yo bien baratos, excesivamente baratos, económicos. Pero usted dirá, no, pues profe, ¿cómo va a ser barato un flash en $32? O $16, o 100 pesos. Bueno, yo le hago un comentario posterior a eso. Sin embargo, volvamos al circuito y terminemos esto para volverle a hablar un poco de esa inquietud. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando este es 1 y este es 1, 1 depende del otro valor. Este 1 también depende de este otro valor. Entonces, ahí dice, no, yo para generarte la salida dependo que tú me des tu valor de salida. Y el otro le contesta lo mismo, le dice, pero yo no puedo darte mi valor de salida en tanto tú no me des, yo estoy necesitando este valor. Y el otro también te dice, yo también estoy necesitando este valor. Entonces, es como cuando dos personas se ponen a beber y hay un momento en que tienen que pagar la cuenta y ambos se miran. Hay un momento que uno de ellos va a decir, bueno, yo tengo 50 pesos. Y el otro va a decir, bueno, yo pongo lo demás.
¿no? Pero hay que enfrentar la situación. Así que ambos dependen de ambos. Por lo tanto, dicen, vamos a recurrir al valor previo, a lo que tú tenías. Tenías un valor previo. Así, porque tú tenías un valor previo, yo tengo un valor previo negado. Entonces, dice, valor previo viene acá, valor previo por 1, valor previo negado, valor previo negado. Ese valor previo negado viene acá, valor previo negado por 1, valor previo negado, negado, valor previo. Entonces, lo que había antes, lo sigue escribiendo. Lo que había antes, lo vuelve a reafirmar. Entonces, pone valor previo y este valor previo negado. Valor previo y valor previo negado. Por esta bendita condición es que evoluciona la electrónica, evoluciona la parte digital. Por tener una condición de 1-1 que nos permite recordar el valor anterior. Lo que había antes lo vuelvo a escribir. Eso se llama ciclo de refresh. Es tu memoria. Mira, supongamos que alguien te da un número de teléfono que te interesa, que te importa mucho. Entonces tú te vas pensando en ese número. Cuando dejes de pensar en ese número y te distraigas con otras cosas, ese número se volatiliza, se pierde. Así que, ¿qué tienes que hacer tú? Ir recordando ese número. ¿Te gustó una muchacha? Sí. ¿Te dio su teléfono? Sí. Bueno, ahí está el teléfono. Entonces tú estás a cada rato pensando en ese número y cada vez que piensas ese número, lees ese número y lo vuelves a escribir en tu memoria. Esto se llama ciclo de refresh. El hecho de que tú hoy estés entendiendo la clase, pero si no vuelves a leerlo, a repasarlo, todo eso se te va a olvidar, se va a volatilizar. Casi todas las cosas son así. Dice que andar en bicicleta, nadar, son cosas que uno nunca se olvida, aunque no los practique, digamos, ¿no? Pero hay muchas cosas. Aprendiste a cocinar, a hacer pan. Si no practicas, terminas olvidándote. El número de teléfono de la persona interesada, si no lo llamas todos los días, dejas de llamar un mes, 2 meses y 3 meses, te olvidas el número. Si no lo anotaste, chao, ¿no? Entonces, ese es el proceso de aprendizaje. Por esta condición en la celda, por esa condición, esto se llama flip-flop. Esto tiene futuro. Si bien solo puedes recordar un dato, un bit, ¿no? Pero ya estás recordando un bit. Entonces, la condición de cómo recordar el valor anterior lo dan las entradas 1-1 en el flip-flop. Con 1-1 yo recuerdo el valor previo. ¿Ok? Es como vamos a estudiar, te levantas de cenar y te vas a tu cuarto y abres tu libro y te pones a estudiar. Eso es 1-1. Leer y volver a escribir. Entonces, cada vez que tú hagas 1-1, estás leyendo y volviendo a memorizar. Hasta los dispositivos requieren un ciclo de refresh. Entonces, si tú no salvaste nada y se corta la energía, no hay ese ciclo de refresh, todo se pierde. ¿Ya? Y si, digamos, has salvado algo, ¿qué está ocurriendo internamente? Internamente hay una condición de 1-1 en los dispositivos que hacen que lo lean y lo vuelvan a escribir. En la memoria está ocurriendo eso, aunque tú no te das cuenta. Pero cuando tú exiges la información viene tal cual tú la guardaste, ¿no? ¿Por qué? Porque hubieron los ciclos de refresh. Así que esta es una celda de memoria por esta gran condición, el 1-1, este circuito es muy, Disculpe, pero muy dije, importante. no estoy en la Sí, parte de abajo de la pizarra.
Por esa condición del 1-1, este circuito es muy, pero muy importante, ¿no? Después comenzamos a ver capacidad de memoria, digamos. No, acá solamente estás recordando un bit, o era 0 o era 1. Pero no te olvides que la conformación de ceros y unos hacen datos, hacen canciones, todo lo se guarda con ceros y con uno. Bien, ese es el flip-flop que tiene un estado que es indeseado, indeterminado. Vamos a buscarle una solución en los próximos circuitos, ¿no? Para que no haya ese estado molestoso de inestabilidad. Del 100%, este circuito tiene un estado, el 25% te ayuda a memorizar. Pero hay un 25% que, como decimos, el sistema no sabe qué hacer. Ok, volviendo a alguna afirmación que hiciera que decía que hoy la memoria es muy barata. Lo hago en función no de analizar el valor de $10 o $20, que para unos son fáciles y para otros son sumamente difíciles. No me refiero a eso. Me refiero a la historia más bien. Entonces les voy a comentar que cuando terminé mis estudios de electrónica, yo vine y comencé a trabajar en varias universidades de docentes, pero además hacía el mantenimiento preventivo correctivo del computador de la universidad, que se llamaba PDP 1145. Era un computador muy grande, donde creo que el CPD ya no está ahí. Siempre hemos pedido que ese computador en algún momento lo guardáramos y lo colocáramos como en un museo. Son varias unidades que hacían una sala muy grande con todas esas unidades que conformaban ese computador. Bueno, ese computador tenía 128 KB de memoria RAM. Usted se va a reír. Y usaban 2 unidades de Diskpack como unas lavadoras de ropa, donde uno introducía un disco de esta altura, de este tamaño, como un plato, ¿no? Como un disco, un long play, no sé si ustedes han conocido, de esos negros, pero de esto de altura. Entonces eso se colocaba dentro del disc pack, se aseguraba y se encendía la máquina y giraba a 10.000, 15.000 revoluciones por minuto, perdón, por segundo. Entonces lo que hacía era unos cabezales, 16 brazos con 32 cabezas, porque en cada brazo iba un cabezal arriba y abajo. Entonces hacían esto de leer la información en el disco. Entonces se llamaba disco removible, ¿no? Después se llamó disco duro en su computadora, un disco duro que porque usted no lo podía leer así, es una unidad cerrada, por eso se llamaba duro. Pero antes estas unidades eran removibles, entonces uno tenía que sacar la unidad, guardarla, cuando tú hubieras grabado algo. Si quisieras leer, sacabas esa unidad, colocabas ahí, leías y bueno. Todo eso lo manejaba el doctor Valé con Chichi Osuna en la parte académica. Todo eso guardaba la parte académica, tanto de los docentes como de los alumnos. Imagínense toda la historia. Cada unidad de esas removibles eran de 5 megabytes. 5 megabytes. Y costaban como $4,000. Entonces, cada vez que esa unidad se dañaba, porque el cabezal aterrizaba sus cabezas sobre el disco, se rayaba y la unidad ya no servía. El removible del disco tenía que cambiar. Por eso se sacaban backup de backup de backup para si un disco se dañaba, comprabas otro nuevo y guardabas toda la información en ese nuevo para asegurarte que esa información no se pierda. Entonces, por eso me refería de que hoy la memoria es barata, porque nosotros conocimos y manejamos esto.
Cada vez que se dañaba un disco duro, el doctor Valet se agarraba la cabeza, me llamaba, y yo sufría 2, 3 noches alineando las cabezas para que la unidad volviera a leer los discos. ¿Mm? Pero antes había que hacer todo un trámite con la universidad para que le vendan o compren un nuevo disco removible. Costaba así como $2,500. ¿Se imaginan hoy día? 5 megas es nada. Hoy tiene usted en una cosita así un flash de 16 gigas. Entonces, frente a 5 megas estamos pues lejísimos, muy lejos, ¿no? Para que tengan idea, 1000 megas, no 5, 1000 megas hacen 1 giga. Y hoy día manejamos 16, 32 gigas en 100 bolivianos, por decirle. Lógicamente, la memoria es súper, súper barato. Imagínense que se dañara su disco, su información, su disco duro, y le dijera a su padre, tiene que darme $4,000 para rehabilitar mi disco duro, ¿no? Entonces hablamos ahorita de discos de 1 tera, 2 teras, 4 teras, en valores, no, ahorita yo no sé cuánto están costando esos discos, ¿no? Pero podrían ser 100, $200. Disculpe, dije que lo interrumpa. Una pregunta. Sí. Yo entré un poco tarde y quería saber en qué quedó sobre el examen, Mm, por favor. Bueno, Janet, ¿estás en la clase? ¿Cuánto tiempo tenemos, primeramente? Un minuto queda. Menos de un minuto. Tal vez no tengamos tiempo, amigo, de darle la respuesta, que no sea de mi parte, porque Nos usted volvamos a tiene... conectar y explica eso dije, mejor. Sí, por favor, Bueno, dije. Eso nomás. ya. Ok. Volvemos a conectarnos, muchachos. Un break. ¿De cuánto? Inmediatamente, ¿no, Janet? Cae y nos conectamos de nuevo.